Buenos días a todos, amados hermanos. Un saludo fraternal a todos los hermanos aquí en la ciudad de Popayán, en Bogotá, en Cartagena, en todos los lugares donde nos escuchan. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy es el día del Señor, el día de reposo, y esta es la segunda parte de nuestro culto regular cada domingo. Primeramente, hermanos, entonces quiero darles a todos la bienvenida y pedirle a cada uno de ustedes que se disponga en sus hogares para escuchar la palabra, que lleven su Biblia, que puedan estar en familia y que puedan estar muy atentos, ojalá sin distracciones, puesto que estamos haciendo todavía esta reunión virtual, esperando y orando al Señor que pronto nos permita reunirnos de manera física. Dios está encaminando todo para que así sea. Les pido su paciencia, mis hermanos, y sus oraciones para que Dios nos permita hacer todas las cosas conforme a sus propósitos. Muy bien, hermanos, vamos a tener entonces primeramente la lectura de la palabra que va a ser en Santiago, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 13. Yo les pido entonces que traigan sus Biblias y abramos Santiago, capítulo 2 del 1 al 13. Yo haré la lectura como siempre y la haré de manera pausada para que los niños también puedan hacer seguimiento y puedan leer con nosotros. Dice así la palabra del Señor en Santiago 2 del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley moral, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor añada bendición a su santa palabra, hermanos. Vamos entonces a disponernos para orar al Señor, para pedir la dirección, para que el Señor tome el control de este espacio, de esta reunión. Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, bendecimos y santificamos tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, Señor, como se hace en el cielo. Amado Dios, gracias por permitirnos otro domingo reunirnos. Gracias por cuidar de nosotros esta semana que pasó, por permitirnos estudiar el miércoles el Salmo, por ayudarnos en todas las cosas, por mostrarnos tu voluntad, Señor, por sanar a los enfermos, porque, Señor, así ha sido. Hemos orado a ti y tú eres quien ha traído sanidad. Tú eres quien en tu poder, en tu providencia, en tu sabiduría has traído a cada uno, Señor, en tu gracia, la sanidad. Oramos a ti y tú nos respondes porque eres bueno, Señor. Te damos gracias por eso. Te alabamos, Señor, porque hoy, ya finalizando el año, tú nos permites aún reunirnos. Todavía
virtual, pero Señor, es por tu gracia que podemos escuchar la palabra, que podemos predicarla. Te ruego de una manera muy especial que animes, oh Dios, a tu pueblo, que traigas un avivamiento, Señor, que animes a todos los que están en sus hogares allí, Señor, que han estado disciplinados, que han estado cada domingo, Señor, dedicando el tiempo para escuchar tu palabra. Anímalos. Y aquellos que han dejado de escucharla también, anímalos, Señor. Te lo ruego en nombre de Jesucristo. No permitas que tu iglesia, Señor, pierda el gozo de la salvación. No permitas que tu iglesia, Señor, se sienta desanimada en estos tiempos por la situación en que estamos, amado Dios. Te ruego que nos fortalezcas en el poder de tu Espíritu, que en el poder de Cristo, Señor, tú nos des fuerzas, que en el poder de tu Espíritu nos des cada día ánimo, que nos des energía, Señor, para hacer tu voluntad, para predicar el Evangelio a los perdidos, para, Señor, hacer discípulos, para orar a ti cada día, Señor, y vivir usando los medios que nos has dado, Señor, los medios de gracia, para hacer nuestro devocional privado, para buscarte, Señor, con denuedo, Señor, en oración. Dios Santo, ayúdanos, ayúdanos como iglesia, amado Dios. Ahora ponemos delante de ti esta enseñanza de hoy, esta exposición de las Sagradas Escrituras que venimos estudiando en Santiago, Dios. Te rogamos, Padre, que bendigas la predicación, que bendigas la lectura que hicimos, que bendigas a cada hermano, Señor, y que tu Espíritu Santo esté guiándonos y enseñándonos, iluminándonos para comprender tu palabra el día de hoy y siempre. Gracias te damos también por la escuela dominical, por lo que hemos aprendido, Señor, sobre la providencia tuya, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor que nos permite, como lo decía, estar aquí otra vez reunidos. Y hoy vamos entonces a estar exponiendo las Sagradas Escrituras ya comenzando el capítulo 2 de Santiago, el libro que estamos exponiendo. Y vamos a estar con la ayuda del Señor exponiendo del verso 1 hasta el verso 13. Allí comienza y vamos a comenzar con Santiago 2:1. Si ustedes estuvieron atentos a la lectura y pueden allí tomar sus Biblias otra vez, igual yo tengo aquí en las diapositivas los versículos, ojalá no me haya faltado ninguno, pero aquí está Santiago 2:1. Es como el pastor Santiago introduce una frase que nos interesa estudiar en esta mañana. La frase es acepción de personas. Introduce esa frase, ¿sí la ven? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y creo sinceramente que para muchas de las personas de habla hispana que estamos escuchando, esta frase a veces resulta un poco confusa. Por esto procederé a explicarla brevemente, porque suena como a discriminación de las personas, ¿no? Pero realmente su significado es bien otro. Entonces, para poder explicar esta palabra, vamos a usar un poco, digamos, lo que dice A.T. Robertson en su comentario al griego del Nuevo Testamento sobre esta frase. La frase acepción de personas en el griego es emprosopolemsiais, cuyo significado es ser favorable a. Indica parcialidad con una persona. O sea, esta frase, acepción de personas, por ejemplo, para el uso de su palabra latina se traduce acepción, que significa acción, efecto de aprobar o de aceptar a una persona, o tener preferencia de una persona, o tener favoritismo por una persona. Así que en resumen, una forma de expresar la frase más claramente de lo que nos dice aquí Santiago es no mostréis favoritismo en español. Otras versiones lo traducen muy similar, pero cuando Santiago está hablando, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea no mostrando favoritismo. No mostréis favoritismo. Miremos lo que dicen otras versiones. Por ejemplo, la versión de la Biblia de las Américas dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo.
Entonces, la palabra acepción de personas significa favoritismo, favoritismo por una persona. Y lo que nos está diciendo allí es que es una instrucción, es un consejo, es una guía. Nos dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. La nueva versión internacional lo dice así. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar al favoritismo. Pero bueno, en esencia están enseñando lo mismo, no debe dar lugar a favoritismos. Yo quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, que en nuestra sociedad actual todos creemos que las personas, todas las personas, deberían ser tratadas por igual y sin ningún tipo de privilegios, ¿verdad? El trato especial que goza un individuo al tener ciertas ventajas sobre los demás, que también merecen lo mismo, ese trato especial se denomina favoritismo. Entonces, que lo que se busca favorecer a un individuo, a darle ciertas ventajas sobre otros que también merecen lo mismo. Ese trato a favor de una persona en perjuicio de otra que merece ser igualmente tratada y merece obtener también lo que la primera obtuvo, o que en algunos casos especiales merece lo que la primera persona obtuvo aún mucho más. Este término señala favorecer a unos directa o indirectamente y perjudicar a otros. Eso es lo que realmente señala. Hermanos, ante el mundo el favoritismo implica un comportamiento injusto. Es un comportamiento injusto. Aunque desafortunadamente para los latinos, incluido nuestro país, aparentemente el favoritismo es aceptado como un comportamiento normal, es muy habitual. Bueno, y la razón por la cual este favoritismo es un comportamiento injusto para la mayoría de la humanidad es porque afecta el principio de la igualdad. Y todos sabemos que si no se respeta ese principio de la igualdad, se está cometiendo una injusticia que en algunos casos es un delito. Es así que el favoritismo simplemente, hermanos, desde su definición, es otra forma de corrupción. El favoritismo es otra forma de corrupción. Tristemente, este fenómeno se ve en todas las esferas de nuestra sociedad, por ejemplo, en nuestro país, cuando los funcionarios públicos privilegian a sus amigos para que no hagan colas. Ese es un tipo de favoritismo. O los privilegian para que no tomen turnos para ser atendidos. O, por ejemplo, cuando en contrataciones alguien al interior de las entidades públicas mueve los hilos para favorecer a una empresa que le ha otorgado ciertos beneficios. O simplemente porque pertenece a sus amigos o familiares. O el caso de un profesor que tiene preferencia por un alumno y le otorga notas más altas que los demás sin merecerlas realmente. En todos esos casos, hermanos, se ve favoritismo. Y unido a esto, vemos la otra cara de la moneda, que es la discriminación, que significa un trato desigual hacia una persona o hacia una colectividad por motivos, los que quiera, por motivos raciales, por motivos religiosos, por motivos de género, por motivos de edad, por nivel educativo, etcétera. Eso es lo que ocurre actualmente en nuestra sociedad. Ahora bien, hermanos, Santiago, el pastor Santiago, trae este tema a la iglesia de Cristo en este capítulo 2 que vamos a exponer. Y aquí es donde nosotros nos debemos hacer una pregunta. Bueno, yo creo que nos debemos hacer más de una pregunta, ¿no? La primera pregunta que uno se podría hacer, ¿existe favoritismo en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Y una segunda pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud y el papel del creyente ante el favoritismo, ante la parcialidad, ante la discriminación? ¿Cuál debe ser el papel y la actitud? Entonces ese es el mensaje que vamos a estar enseñando hoy en este capítulo 2 de Santiago, del 1 al 13. Estaremos con la ayuda del Señor eh, viendo estos textos. Y lo que vamos a encontrar en estos textos son 5 razones
del por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo. Si ustedes se dieron cuenta del título que tiene allí en Santiago, este capítulo 2 dice amonestación contra la parcialidad. O sea, lo que encontramos aquí es una amonestación. Luego, lo que estamos buscando hoy es mirar 5 razones que se encuentran allí del por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo. Entonces comencemos, hermanos. La primera razón del por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo es porque nuestra fe en Jesucristo nos lo impide. Porque nuestra fe en Jesucristo es una fe que no nos permite tener ese tipo de actitudes. Entonces, volvamos otra vez aquí a Santiago 2.1. Si ustedes notan, dice el pastor Santiago, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Dice allí Santiago 2.1 y la versión Reina Valera dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es una amonestación. Nos está diciendo no debemos tener favoritismo. Entonces, pero la primera razón está allí en ese versículo. Y esa razón tiene que ver con nuestra fe como cristianos. La primera razón es la fe que tenemos en el Señor. Si ustedes observan, el pastor Santiago se dirige de nuevo a los destinatarios como hermanos míos. Y sabemos que este es un lenguaje que él viene utilizando en la epístola, que es un lenguaje amoroso, es un lenguaje pastoral. Sin embargo, aquí en este verso Santiago enfatiza que ellos son hermanos, pero añade que son creyentes en Jesucristo. Claro, nosotros inferimos todas las veces que se habla de hermanos que son creyentes en Cristo, pero aquí lo dice explícitamente. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y él lo dice así, de una manera especial, en nuestro glorioso Señor. Y eso es bien interesante porque en esta forma como se refiere a nuestro Señor, tiene un propósito. Así como cuando Pablo también lo hace, voy a mostrar esta cita en 1 Corintios 2.8, el apóstol Pablo dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, hablando de la gloria, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí creo que no se ve bien en la diapositiva, hermanos, pero ahí dice el Señor de gloria. También llamando a nuestro Señor Jesucristo, Señor de gloria. Y Santiago lo acaba de llamar glorioso Señor Jesucristo. Igualmente también lo hace Esteban, esta misma frase, pero Esteban antes, en el capítulo 7 de los Hechos, antes de morir apedreado, él se refiere haciendo un recuento de la misma manera a Jehová, hablando de Dios en Génesis 12.1, cuando Jehová se le aparece a Abraham, si ustedes lo recuerdan, así es como lo relata Esteban en Hechos 7 antes de morir, dice, y él dijo, Esteban, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando en Mesopotamia, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces, otra vez, Esteban usa la misma frase para referirse a Jehová, a Dios, el Dios de la gloria. No tenemos ninguna duda, hermanos, de que es la gloria del Hijo de Dios, a los que se refiere Santiago en la epístola, a los que se refiere el apóstol Pablo. Y eso nos muestra, como se le refiere también Esteban, de que es Dios mismo. Jesús es Dios mismo, el Dios de gloria. Y lo vemos en Juan 1.14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del verbo, del Hijo de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 14. Ahora, hermanos, Santiago lo expresa de esta manera para resaltar en dónde tiene puesta la fe el cristiano. Él quiere resaltar esto. Y es, nuestra fe está puesta, nuestros ojos están puestos nada más y nada menos que en nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Señor de gloria. A Él sea toda la gloria, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual hace de nuestra fe genuina.
porque no está puesta en las cosas terrenales y temporales, que comparadas con la gloria de Cristo, estas cosas temporales, esas cosas terrenales, quedan sin brillo, son insignificantes, son banales. Por eso, hermanos, volviendo otra vez a Santiago, en esta primera razón por la cual el cristiano no debe mostrar favoritismo, muestra que es por causa de esta fe, de la fe que nosotros tenemos en Cristo, porque el favoritismo es contrario. El favoritismo es incompatible, el favoritismo es opuesto a la fe que nosotros tenemos en un Dios tan glorioso. Por eso nosotros no debemos tener favoritismo, hermanos, ¿sí? De esa manera lo expresa el Santiago, ¿sí? Y eso es bien importante para nosotros, porque eso nos anima a nosotros a que no mostremos favoritismo, como lo dice esta advertencia en este versículo 1. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la fe verdadera en nuestro glorioso Señor Jesucristo no da lugar a eso, no da lugar a favoritismo, no da lugar a parcialidades. Es decir, el creyente no tiene una actitud de favoritismo porque su fe está en ese glorioso Señor y no en las riquezas terrenales. Nuestra fe no está en las riquezas. Nuestra fe, hermanos, no está puesta en las apariencias exteriores. El cristiano que tiene esta fe no mira al prójimo y lo juzga de acuerdo a su apariencia exterior. No mira ropa. El cristiano no está mirando la riqueza. El cristiano verdadero no está mirando el rostro para ver de qué raza es, de qué color es. No está mirando la posición económica de la persona, su forma, su vestuario, si llegó en auto, si no llegó en auto. No está mirando su educación, si es una persona que tiene primaria, bachillerato, tiene alguna carrera. No está mirando eso, hermanos. El favoritismo no es compatible con la fe verdadera del creyente. Y esa es la primera razón por la cual los creyentes debemos evitar, no debemos mostrar favoritismo, no debemos ser parciales en nuestro juicio sobre las personas. Ahora, hermanos, la segunda razón del por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo la encontramos en los versos siguientes, en Santiago 2, del 2 al 4. Y esa razón es porque nosotros los cristianos no somos jueces con malos pensamientos. Mire lo que dice Santiago en esta porción. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ese es el estrado de los pies de la persona, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermano, la segunda razón por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo es porque nosotros cristianos no somos jueces con malos pensamientos. El pastor Santiago nos da un ejemplo que ocurre en medio de una reunión de la iglesia. Y aquí el griego para esa palabra reunión, ¿sí? O cuando se congregan, es eis synagogenumon en griego. Esa palabra significa, sunagogen significa sinagoga, que la palabra sinagoga realmente se traduce como reunión. También se usaba para hablar del sitio físico de la reunión del pueblo judío, pero también para el pueblo cristiano durante un tiempo, en el primer siglo, esa época primitiva también se usó para las reuniones de los cristianos, porque la palabra realmente significa reunión. Después empezaron con el tiempo a utilizar la palabra eclesia, que significa los llamados afuera, ¿no? Entonces usaban esa palabra sinagoga, que se traduce como reunión. Es decir, lo que está ocurriendo, el ejemplo que está poniendo Santiago, ocurre en medio de una reunión. Era una palabra común esa reunión para referirse a esa reunión de los judíos para el culto. Otra vez mostrando claramente que los destinatarios de la epístola de Santiago eran judíos. Y miren que aquí dice
que en este ejemplo que entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Recordemos que las reuniones de las iglesias de ese entonces estaban abiertas al público como ahora, y así que lo más posible es que esta persona se tratara de un visitante. Igualmente, el relato continúa y también nos dice que entra un pobre con vestido andrajoso. Si observan, Santiago enfatiza en la apariencia de estas dos personas, resaltando claramente sus diferencias externas, notoriamente. Cuando dice andrajoso, se refiere a desasiado, a sucio, desagradable. Seguramente una persona que tiene solamente una prenda de vestir no tiene más y porque tiene que repetírsela, es una persona que está desasiado. Una persona pobre que Santiago describe, seguramente también otro visitante. El énfasis de Santiago está en la apariencia externa de los dos visitantes. Y entonces aquí describe la reacción de la iglesia, hermanos. Y esta es la parte importante de estos versículos. No se puede disimular en el ejemplo. Es una reacción donde miran con agrado al que trae ropa espléndida. Y aquí es donde viene el favoritismo, la parcialidad. A él le ofrecen un mejor lugar y viene también la discriminación con esto, pues al pobre lo miran con desprecio y le piden permanecer en pie o de pronto sentarse en el piso cruzando sus piernas bajo el estrado de los pies de ellos. Esto es bastante triste, la escena que nos está mostrando Santiago. Y al final dice, pues claramente nos está mostrando que es una escena de parcialidad y favoritismo. Y entonces Santiago pregunta, dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Con esa actitud, con eso que acabo de relatarles. Y la respuesta es claro que sí, ellos hicieron distinción en ese ejemplo. Claro que sí hubo discriminación, no se puede negar. Y al hacer esto en el ejemplo, estos hermanos, entonces, dice Santiago, que se convierten en jueces con malos pensamientos. Ellos en vez de poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ellos pusieron sus ojos en el brillo del anillo y en la ropa espléndida, y en vez de honrar al Señor Jesucristo, ellos brindan respeto al rico y desprecian al pobre. Ellos no aceptan a las personas con base en su fe en Jesucristo, sino basados en la apariencia externa. Es lo que nos está tratando de enseñar, hermanos. Pero lo que decía que la segunda razón es que nosotros no debemos mostrar favoritismo. Es porque nosotros no somos jueces con malos pensamientos. Un juez justo no debe ser influenciado por prejuicios, hermanos. Su único deseo debe ser el de hacer justicia. Y aquí vemos un pecado que más adelante lo describe como pecado. Sí, hermano, el pecado de la discriminación, el pecado del favoritismo. Es un pecado muy serio, pues Santiago señala el problema de los hermanos con prejuicios y por eso es que les dice que ellos son jueces con malos pensamientos. Así difícilmente un creyente puede hacer justicia, por supuesto. Un juez con pensamientos malos nunca podrá ser imparcial, hermanos. Por esto, históricamente, si ustedes conocen la representación de la justicia, siempre la muestran como una dama, como una mujer, con los ojos vendados y con una balanza en la mano. Así, de esta manera, ella no puede ver a la gente para llegar a tener prejuicios por su apariencia externa. Y así podrá juzgar justamente, imparcialmente. Hermanos, nunca el creyente debe tener favoritismo y la razón es porque nosotros no somos, hermanos, jueces con malos pensamientos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Estamos unidos a Cristo y tenemos la mente de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. No es una mente en la cual nosotros podamos tener o debamos tener esos prejuicios, esos malos pensamientos, hermanos. Nuestra mente debe librarse de esto. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 2:8 nos invita y nos dice, mire, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, hermanos, nuestra mente no debe estar llena como si fuéramos jueces con malos pensamientos, con prejuicios para ser injustos y juzgar mal a la gente solamente por su apariencia, por su exterior, juzgar a un libro por su portada, hermanos. Y eso pasa mucho en el mundo. Y lo que el apóstol nos está diciendo con estas dos razones es que eso no debe pasar en la iglesia. Los creyentes debemos apartarnos del pecado de la discriminación, del pecado del favoritismo. Y con esto, hermanos, ahora vamos a ver la tercera razón, por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo. Y esta tercera razón la encontramos en el verso 2:5. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, la tercera razón por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo es porque miramos nosotros los cristianos lo que Dios mira y no lo que los hombres miran. Nosotros los cristianos debemos ver el mundo como Dios lo ve. A esto, hermanos, se le llama cosmovisión cristiana. No vemos el mundo como lo ven los impíos, los incrédulos. No vemos el mundo como lo ven los ateos, no. Así que ahora Santiago hace una pregunta a sus destinatarios. Y la pregunta es, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Es una gran pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es, claro que sí. Dios eligió también a personas pobres, muchas, pero no con base en los méritos humanos de esas personas. Dios no las eligió basado en algo que vio en ellas, sino basado en su amor especial, como las Sagradas Escrituras nos lo enseñan. Aunque sí debemos ser muy claros aquí, hermanos. El pastor Santiago no está diciendo que Dios solamente escogió a personas pobres para ser salvas, porque vemos muchos ejemplos en las escrituras de personas que tenían recursos y que fueron salvas. Pero tampoco quiere decir el pastor Santiago, tampoco quiere decir que todos los pobres están incluidos en la elección y serán salvos. No, porque también vemos en las Sagradas Escrituras ejemplos de muchos pobres también que eran rebeldes y se oponían al Evangelio, se oponían a Dios en su rebeldía. Entonces lo que realmente está diciendo aquí Santiago es que Dios también eligió desde antes de la fundación del mundo personas pobres, así como eligió personas ricas. Dios escogió a los que amó desde antes de la fundación del mundo y Dios descarta en la escritura haber escogido por alguna condición de riqueza o pobreza. No fue por eso que Dios escogió. Es bien importante. Miremos, por ejemplo, la elección del pueblo de Israel en Deuteronomio 7, 7 y 8. Le dice Dios al pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Él es claro y les aclara, dice, yo no los escogí a ustedes porque eran un gran pueblo, al pueblo de Israel, que porque eran ricos, o porque eran poderosos, o tenían grandes ejércitos, o porque tenían una cultura muy avanzada. Dice, yo no los escogí a ustedes por eso. Pues vosotros, y señala lo que eran, no diciendo que los escogió por ser insignificantes, sino está señalando una característica, una cualidad que tenía ese pueblo de Israel. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. ¿Sí? Ahí no dice que Él los escogió por ser el más insignificante de los pueblos. Ahí lo que está señalando es la característica que ellos tienen. Y dice, yo no los escogí porque ustedes eran grandes, para que ustedes de pronto sean orgullosos, como es el contexto de estos versos. Y crean que Dios los escogió porque eran algo. No, mira, y ahí dice la razón por la que los escogió. Dice, por cuanto Jehová, o sea, los escogió por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esa es la razón, porque Dios nos amó y así pasa con los pobres. ¿Por qué los escogió? ¿Por ser pobres? No, los escogió porque los amó. Esa es la razón.
Y el pobre no se puede exaltar ni decir Dios me escogió porque tengo ciertas cualidades, ciertas características de pobre. No, el pobre es pobre y Dios puede señalar usted era insignificante, pero Dios lo escogió al pobre porque lo amó. Sin embargo, yo quiero también aclarar otra cosa, hermanos. No es extraño ver en la palabra de Dios que Dios dirige varias veces su amor al pobre y al necesitado. Y no solamente se refiere al pobre en cuanto a recursos materiales. Porque en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, el Señor nos habla de los pobres en espíritu. Que ellos, en Mateo 5 no lo tengo allí en la diapositiva, pero ustedes recuerdan, en el Sermón del Monte, allí en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5 dice, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla de los pobres en espíritu. Les recomendaba mucho que leyeran el libro del Sermón del Monte de Martin Lloyd-Jones. Ahí está explicado qué es un pobre en espíritu. No necesariamente es una persona que es carente de recursos, aunque ahí caben muchos que son carentes de recursos. Pero también Dios también dirige su amor al pobre y al necesitado, hablando de personas que no tienen recursos económicos, no tienen que comer, que pasan angustias y tribulaciones. Pero también hay otros tipos de pobres. Hay unos pobres que pueden tener recursos, pero son personas que son pobres en otros sentidos. Así que tengamos cuidado con esto y miremos lo que el Señor nos está diciendo aquí cuando se dirige varias veces su amor al pobre y al necesitado. Miremos, por ejemplo, lo que dice el Salmo 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Y acá habla de dos tipos de personas, pobres que son oprimidos, ¿sí? Que son oprimidos por otros, y otros, y dice gemido de los menesterosos, necesitados. Y de esa manera Dios, de una manera especial, está mirando a estas personas que fueron elegidas por el amor de Dios que tuvo por ellas solamente, no por su condición, porque si no, la elección sería condicional. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, este otro texto en Lucas que nos muestra que Jesús vino a predicar el evangelio a los pobres, sin duda. Muchas veces predicó también a los ricos, lo hemos visto, Jesús no solo predicó a los pobres, tenemos un ejemplo que miramos la semana pasada con Zaqueo, cuando fue a su casa, un hombre que tenía muchos recursos. Finalmente Dios también predica al rico, pero Dios vino a predicar el evangelio a los pobres. Miren lo que dice Lucas 14:18. El Señor Jesús está haciendo referencia a Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, un quebrantado de corazón no es necesariamente un pobre. A pregonar libertad a los cautivos, igual. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, él plantea unas características de la razón por la que él vino y él menciona dentro de esas razones para predicar el evangelio a los pobres. Qué maravilloso es esto. Bueno, en cierto sentido, hermanos, cuando uno mira la humanidad y la historia de la humanidad, uno se da cuenta que la mayoría, en todas las épocas, en todos los siglos, en todas las naciones, los imperios, no importa si usted coge la historia universal y revisa, la mayoría siempre han sido pobres, siempre hemos sido pobres, incluso en nuestro país, ¿sí? Los ricos son un porcentaje muy pequeño, los realmente ricos, todos los demás pues nos hacemos llamar clase media y baja, pero realmente carecemos de recursos, ¿sí? Entonces, el mayor porcentaje de habitantes de este planeta somos pobres, somos pobres. Luego, entonces, en ese sentido, uno podría decir, bueno, si yo llevo el evangelio y uno ve los misioneros yendo al África, yendo a la India, casi siempre, en su mayoría, las personas que escuchan el evangelio, a las que dirigen la palabra, es a los pobres. A los quebrantados de corazón. Y bueno, ahí alguno que otro rico escucha el evangelio y bueno, puede ser que rechaza, como en las Sagradas Escrituras, se ven rechazos de hombres
porque tienen no solamente riqueza, sino posesión. También se ve el rechazo de pobres en la escritura. Espero que esto quede claro. Y también miremos lo que dice, por ejemplo, Lucas 7:22. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan, porque Juan Bautista tenía dudas sobre Jesús, y pregunta. Entonces dice, id a saber a Juan, lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, dice en Lucas 7:22, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, hablando Jesús de sí mismo. Ese era el mensaje que había que llevar a Juan el Bautista. Eso era lo que estaba ocurriendo y Jesús estaba anunciando el evangelio a los pobres. Y que Dios en su propósito eterno, hermanos, escoja de esta manera a los pobres, y no todos los pobres como les digo, es por una razón particular que se encuentra en 1 Corintios 1, 28 y 29. Cuando uno lee el recuento de 1 Corintios 1, el apóstol Pablo nos muestra algo bien interesante. Y hablando de quiénes escogió Dios, y aquí ya está finalizando en el verso 28 y 29, dice, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios escogió lo que no es. Los que no siquiera tienen un registro, personas que no son nada en el mundo, para deshacer lo que es. Y mire, la razón está allí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, una cosa importante es que nosotros podamos encontrar en Dios, en la gloria de Dios, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, podemos encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿por qué Dios escogió de esta manera? ¿Sí? Pero voy a ir a Primera de Corintios, perdónenme, aquí estoy con la Biblia abierta. Primera de Corintios, al final, después de este texto que tengo aquí en la diapositiva, yo quiero leerles todo para que ustedes pongan atención, desde el 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si es lo que dice, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, no hay muchos sabios, no son, o sea, son al contrario, muy pocos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no quiere que nadie se lleve su gloria. Por eso dice el versículo 30, más por él habéis vosotros, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, o sea, Jesús, nuestro Señor, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es todo. Toda la gloria es para Dios. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios por la forma como Dios escoge. Y dice el verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué hermoso es esto, hermanos, que nosotros nos demos cuenta por qué eligió Dios y nos gloriemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo tengo que confesarles algo y que no es una verdad que todos conocemos. Es cierto que las riquezas terrenales son muchas veces un problema en muchas situaciones y ustedes lo pueden observar todo el tiempo. Se ve nuestro alrededor, en nuestro mundo, en las noticias, como varios pecados están detrás de las riquezas. Hombres por codicia empiezan a hacer muchos pecados para obtener la riqueza. Hombres por avaricia, hombres por gula, en fin, vemos una cantidad de pecados que están detrás de las riquezas. Es un problema. ¿Sí? Y la Biblia nos da un ejemplo claro de esto, que es el ejemplo del joven rico en Marcos 10, cuando Jesús dice, bueno, lo voy a leer, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, hablando con el joven rico, que había dicho que había cumplido toda la ley. Una cosa te falta, le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque era un joven rico. Y tendrás tesoros en el cielo, le dijo Jesús, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven rico, por su riqueza, por sus posesiones,
No quiso seguir al Señor Jesucristo. No pudo seguirlo. No pudo tomar la cruz del Señor. No aceptó el tener tesoros en el cielo en vez de tener tesoros en la tierra. No aceptó dar todo lo que tenía a los pobres. No aceptó eso. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él calculó en su mente y dijo, tengo mucho. Realmente es mucho lo que me está pidiendo Jesucristo. Me está pidiendo que yo ya no tenga interés por mis posesiones. Me está pidiendo que yo ya no vea como una prioridad mis riquezas. Me está pidiendo que yo ya todo lo que he trabajado simplemente lo vende, lo entregue a hombres que no tienen los recursos que yo tengo. Entonces Jesús dice allí, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque eso es un problema, hermanos. Por eso si usted, hermano, está metido en el negocio de hacerse rico, simplemente por hacerse rico, yo le digo que lo considere y que considere sus motivaciones y que considere por qué quiere tener riqueza. Si usted simplemente es una persona que quiere sostener a su hogar, sostener su familia, educar a sus hijos, darle salud a su esposa, a los miembros de su familia y ser un padre proveedor, está bien, trabaje y esfuércese. Pero si usted es una persona que simplemente como este hombre rico, este joven rico, quiere tener muchas posesiones para que ellos sean suyos, para que usted no sea capaz de seguir al Señor, tomar su cruz y buscar más bien tesoros en el cielo, sino que su prioridad se vuelve esa riqueza, entonces le digo, hermano, usted está yendo por mal camino, reconsidérelo. Mire lo que dice Santiago 2:5 otra vez. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios los eligió para que sean ricos en fe y herederos del reino, como lo dice allí. Dice, Dios mira con agrado a los ricos en fe. En Él, ahí es lo que mira a Dios con agrado, que son herederos del reino, ricos o pobres, por supuesto, que aman al Señor. Así que lo que debemos entender aquí, hermanos, es que no son las riquezas terrenales lo que cuentan, sino los tesoros espirituales. Dios no considera las posesiones materiales del hombre para nada. Para nada. Dios demanda fe, Dios demanda arrepentimiento a todos los hombres y que se vuelvan de sus pecados a Dios. Miremos lo que dice Mateo 6:19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen o donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Y dónde está tu corazón, hermano o amigo que escuchas este mensaje? Allí donde está tu tesoro. ¿Y cuál es tu tesoro? Tu mayor tesoro está en la tierra. ¿O tu tesoro está en el cielo? Hermano, amigo, es para considerarlo. Y esa es la razón por la tercera razón por la cual nosotros no debemos mostrar favoritismo, por la forma como Dios ve el mundo y nosotros miramos el mundo como Dios lo ve, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez al versículo que estábamos estudiando, dice, vosotros habéis afrentado al pobre, continúa en el verso 7. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sabemos por la historia que la iglesia primitiva, como les contaba ahora, consistía primordialmente de gente pobre en Judea, gente que no tenía recursos en Jerusalén. De hecho, vemos varios en el libro de los Hechos, varios ejemplos de cómo a estos pobres se les enviaba ayuda. Se formaron diáconos para ayudar a las mujeres, a las ancianas de los griegos pobres, de los gentiles. Pero desafortunadamente muchos de esos pobres se hacían al lado de los ricos, sin ser ellos ricos, y despreciaban a los otros pobres. Y Santiago condena esa práctica. Con el favoritismo, hermanos, insultamos al pobre, por supuesto, sabiendo que usted también es pobre, que yo también soy pobre. Pero también insultamos al Señor Jesucristo, que aboga por los pobres.
Así Santiago les hace preguntas sencillas para abrirle los ojos a estos hermanos, para que dejen el favoritismo. Dice, ¿quién es el que los explota? ¿Quién es el que los lleva a las cortes? ¿Quiénes son las personas que calumnian el nombre de Cristo? Y claramente se refiere a estos ricos que no pertenecían a la comunidad cristiana, que explotaban y calumniaban el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque sus posesiones los hacen sentir que ya lo tienen todo, que no necesitan de Dios, que los demás deben ser humillados. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y esto nos lleva a la cuarta razón del por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo. Y esta se encuentra en los versos del 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley, dice Santiago, la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, o sea, si tenéis favoritismo, cometéis pecado, dice allí, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo? Y la razón, hermanos, es porque nosotros los cristianos cumplimos el mandamiento del amor. Santiago apunta directamente en este texto al gran segundo mandamiento. Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 22, 36 al 39. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y gran mandamiento. Pero Jesús continúa y dice, y el segundo es semejante. Usa la palabra semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque él lo dice, la totalidad de la ley está resumida en esos mandamientos. Dice aquí, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso es que yo les he enseñado cuando leemos los 10 mandamientos en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, nos muestra claramente que hay dos aspectos que son esto, uno enfocado en Dios, en el Señor, mandamientos asociados directamente con Dios y los otros mandamientos asociados con el prójimo. ¿Sí? Por eso es que Pablo también lo dice en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, a veces tendemos a separar estos mandamientos. Ah, no, yo amo mucho a Dios, yo de todo corazón, de toda mente, pero no amo a mi prójimo. Hermanos, si no cumplimos la segunda parte del mandamiento, tampoco cumplimos la primera parte del mandamiento. Juan lo dice en primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, apuntando a lo que el Señor nos enseñó en Mateo 22. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por esto el cristiano no debe mostrar favoritismo porque cumplimos ese mandamiento del amor. Como lo dice aquí Santiago. Y él lo dice, si cumplís la ley real, aquí la llama la ley real, en verdad, conforme a la escritura, como lo dijo Jesús allí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien hacéis, bien hacéis. Pero si tienen favoritismo, si haces acepción de personas, entonces ¿sabes qué está pasando contigo? Estás pecando. Y entonces cuando tú pecas, quedas convicto por la ley y eres un transgresor. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Yo no puedo decir, yo cumplo solo el pedacito de amar a Dios, pero no al prójimo. Tengo que cumplir toda la ley. Y aquí pone un ejemplo. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora también si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muchos en nuestra mente dividimos la ley. Cumplo esto, pero esto no. Pero la Biblia nos enseña claramente esto. Hermanos, si nosotros, cualquiera que guarde, si guardamos toda la ley, pero en un solo punto de la ley ofendemos, somos culpables de todos porque finalmente estamos dejando de obedecer la ley de Dios, porque al que ofendemos es a Dios, así sea el más pequeño de los pecados. Si violo uno de los mandamientos de Dios, peco contra toda la ley de Dios.
Finalmente Santiago, entonces con esto nos explica la quinta y última razón del por qué el cristiano no debe mostrar favoritismo, hermanos. Y la razón está en los versos finales, en el verso 12 y 13. Es el último verso que vamos a mirar. Y la razón es porque sabemos que la misericordia, hermanos, triunfa sobre el juicio. Dice Santiago, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y misericordia triunfa sobre el juicio. Las palabras que no están acompañadas, hermanos, de acciones son vanas. Por eso él comienza diciendo, así hablad y así haced. No lo olviden, hermanos. Las palabras que no están acompañadas por acciones son vacías, son vanas. Debemos actuar, como lo dice aquí, en el marco de la ley del amor que Dios nos provee, la que ya leímos. Es la ley real, es la ley perfecta y completa. Y se manifiesta así de esta manera el amor perfecto que fluye de Dios hacia sus hijos y de sus hijos hacia el prójimo, hacia sus hermanos también. La vida del creyente, hermanos, debe estar gobernada por la ley del amor. Y Dios concede gratuitamente su misericordia cuando se la pedimos, hermanos. Si usted necesita de la misericordia de Dios, Dios se la da. Por eso dice aquí el versículo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Tenemos que tener misericordia con nuestro prójimo, no tener favoritismo, no tener parcialidad, no discriminar. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso para con nosotros. Él espera que lo imitemos, hermanos. Debemos tener misericordia. Y aclaro una cosa, esto no significa poner de lado la justicia para demostrar bondad, para nada. Como creyentes debemos aprender a aplicar la misericordia y la justicia, porque la misericordia no cancela la justicia, ni la justicia anula la misericordia. Finalmente, para terminar, hermanos, como Santiago lo dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo tenemos al final del capítulo, de este capítulo 2, y lo estaremos estudiando más adelante. Como Rahab, esta prostituta, protegió del peligro a su familia, ¿sí? Y escondió a los israelitas cuando ellos fueron como espías. Más adelante en la historia, estos israelitas destruyen Jericó donde Rahab vivía, pero Rahab y su familia recibieron misericordia. Ella experimentó lo que está diciendo Santiago, que la misericordia triunfa sobre la justicia, porque ella debió haber muerto, igual que todos los de Jericó. Pero el pueblo de Israel tuvo misericordia porque ella tuvo misericordia. La misericordia triunfa sobre la justicia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres piadosos, que no mostramos favoritismo, que no somos parciales, que no somos parciales, sí, que somos imparciales, lo dije bien, que somos personas que no discriminamos a otros, que no miramos lo externo, sino miramos lo que Dios ve, el interior, el corazón. Permite al Señor que así seamos, que esa sea nuestra práctica en el pueblo de Dios, en la iglesia, cuando vengan personas de escasos recursos a nuestra iglesia. Permite el Señor que entre nosotros nos miremos de esa manera, con misericordia. Cuando unos tienen más o menor educación, no importa. O tiene un color de piel o otro diferente, no importa. Si tiene dinero o no lo tiene, no importa. Lo importante es la fe y el arrepentimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esa persona es igual que nosotros. Nosotros hemos venido al mundo sin nada y nada nos llevaremos. Todos somos iguales delante de Dios. No hay ninguna diferencia. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque en Santiago hemos encontrado, Señor, en la práctica cómo debemos vivir, oh Dios. Gracias, ayúdanos para, Señor, poner en práctica estos consejos, estas amonestaciones que nos hizo el pastor Santiago, que nos haces tú a través de esta palabra inspirada, porque es palabra tuya, Señor, inspirada, inerrante, infalible. Señor, bendice a tu iglesia
y quita de nosotros cualquier actitud de favoritismo que tengamos. Ayúdanos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y a mirar con tus ojos, con tus lentes el mundo, que podamos ver, Señor, que tú amas también al pobre, amas al rico también. Amas, no importando, Señor, la raza de las personas, no importando su condición social, su nivel económico, su nivel educativo, Señor, porque todos somos iguales y todos iremos a tu presencia, Señor, un día y no nos llevaremos nada, absolutamente nada de lo que tengamos aquí en la tierra. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias por esta palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.